Estaba un poco nervioso porque es la primera vez que estoy acá, pero ahora que le veo a los alumnos me siento más como en casa. Yo soy profesor de la universidad y voy a intentar hacer un análisis de una perspectiva de pensamiento crítico de lo que es esta ley. Le digo a los estudiantes que este es el lugar también un poco donde surgen todos esos escándalos que están en las primeras páginas de los diarios, pero hay también cosas buenas como lo que hoy se está haciendo. Más parece un vademecum del Código Penal lo que salen los diarios sobre la actividad de los políticos y no de políticas públicas en un país en donde nacen 140.000 niños por año, 70.000 en situación de pobreza. Y es allí hacia donde deberíamos enfocar las inversiones realmente en este país, con daños irreversibles, esos 70.000 desnutridos, ¿verdad?, durante los 2 primeros años. El propósito de esta ley es, de alguna manera, justamente reducir probablemente la pobreza, porque solamente la generación de empleo y renta reduce la pobreza. La infraestructura social, por lo general, alivia la pobreza, pero reducir la pobreza es solamente por medio del empleo. Y dicen que esta ley se propone darle estabilidad tributaria y seguridad jurídica. Ese es el propósito de la ley, porque el Estado también es un administrador de riesgos. Los inversores tienen miedo. Y entonces la industria más regulada, por eso en el mundo, es la aeronáutica. Y la segunda es la financiera. Y los estados son los que realmente tienen que meter la mano allí para evitar los accidentes. Igual nomás hay accidentes, ¿no? Igual nomás tenemos Bricapar, igual nomás tenemos Alhambra. Veo gente acá de Bricapar también, si vos mirás los indicadores, están prácticamente quebrados, ¿verdad? Igual nomás pasan un montón de cosas como Azucarera y Turbe, a pesar de que hay muchísimas leyes, ¿verdad? En el Brasil, donde yo enseño, hay 1 millón de leyes y una medida provisoria por día. Igual nomás hay Petrobras. Es decir, nosotros tenemos que entender de que no precisamente todas las leyes se acatan, pero no todas se cumplen. Los inversores tienen aversión al riesgo, tienen miedo de la expropiación, de que no se cumplan los contratos. Lo acaba de decir el señor Gauto, allí la Corte Suprema, y esta que tenemos, podemos hacer muchas leyes, pero justamente esta ley se basa en un contrato. Y con esta ley que tenemos, yo les quiero decir que todos los extranjeros leen los diarios. Riesgos tributarios, riesgos de transferencia de capitales, riesgos políticos, ¿verdad? Y los inversores leen también los diarios. Hay inestabilidad, riesgo de inestabilidad y seguridad jurídica, riesgo de estabilidad macroeconómica, ahí estamos relativamente bien, riesgo de infraestructura física y social y riesgo para la seguridad de su familia, ¿verdad? Calidad de vida, la ciudad donde van a vivir. Nosotros vivimos en ciudades que no ofrecen mucha calidad de vida. Yo trabajé con Jaime Lerner 10 años en Curitiba, Renault, Audi, Chrysler, Case, New Holland y Volvo, 6 montadoras, y calidad de vida era uno de los temas más importantes, además de seguridad jurídica, ¿verdad? Y lo que hacen la gente los referentes de la desintermediación financiera también es muy importante. Entonces esos son los propósitos. Y bueno, lo que da ya se sabe, se congela prácticamente por 10 años, puede llegar hasta 20, ¿verdad? Prácticamente se le convierte al ministro de Hacienda en un eunuco tributario, ¿no? Como decían acá también algunos parlamentarios, ¿verdad?, que no querían convertirse en eunucos presupuestarios. Acá prácticamente se le convierte, se congela la posibilidad de subir el impuesto a la renta. Con eso se pretende supuestamente de que van a venir. Yo lo que creo, en cuanto a las hipótesis para lanzar esta ley, es de que las empresas no vienen, o los inversores paraguayos no invierten en su país. Hay muchísima plata de paraguayos afuera, porque probablemente dudan de que se les mantenga esta presión tributaria tan baja, cuando que 17 es el promedio en toda la América Latina y más de 36 es en el mundo la presión tributaria en los países desarrollados. Entonces, yo digo que probablemente los que hicieron esta ley dijeron, bueno, los inversores no invierten porque cuando la limosna es muy grande, hasta el santo desconfía. O sea, ese es un poco el supuesto. Ya dije los propósitos, y esto es el supuesto que yo mismo me hago, ¿verdad? Y ve que probablemente se hacen, cuando se hizo esta ley, se planteó, bueno, es muy baja la presión tributaria, y ahora lo que se quiere hacer es precisamente congelar el impuesto a la renta. Nosotros ya teníamos impuestos a las rentas
superiores, del 30%, cuando salió la 60-90. Igual nomás nadie vino. 95% le dábamos de exención, ¿verdad? Igual nomás era 1,5, 2% del producto, hasta 3,7, dice el estudio de Fernando Massi que estuve leyendo antes de venir acá. Era la inversión externa directa. Es decir, ya tuvimos tiempos donde era mayor el impuesto, le bajábamos todito, igual nomás la gente no venía. Bueno, las perspectivas de esta ley nacen yo miro esta ley en un país que de hecho ya tiene una estructura tributaria regresiva. El país tiene una base de contribuyentes directos muy limitada, ¿verdad? Y precisamente sale esta ley, aparentemente hay una contradicción, cuando José Molina dice, no, vamos a tener que subir la presión tributaria al 18 con mi nuevo plan 2030, que acaba de lanzar ahí en Lanchán, me fui a escuchar, ¿no? Entonces, el ministro de la Secretaría dice, tengo que subir la presión tributaria si quiero el desarrollo. Sin embargo, nosotros decimos, vamos a trancar en el 10, por lo menos el impuesto a la renta. La perspectiva aparece un poco contradictoria, entonces esa es mi parte de la perspectiva. Y voy a los datos y a las evidencias. Ya comenté el estudio de Fernando que decía que ya tuvimos mejores momentos de exención, o sea, lo que le dábamos de descuento era mayor que lo que hoy le vamos a dar. Hoy le vamos a congelar por contrato, pero nosotros ya le dábamos mayores descuentos en la primera versión de la 60-90. Aún así, entre el 92 y el 99, la inversión externa directa no pasó entre 2,5 y 3%. Y ahora en el 2011 teníamos 5,83 en millones, estoy hablando. En el 2012, 4,69. En el 2013 disparamos en el crecimiento del PIB a 2 dígitos y 3,25 no es lo que vino. La mayor parte de intermediación financiera. Es decir, yo creo que tenemos muchísimas leyes, que ahora voy a leer algunas, que ya el senador López Perito leyó. Tenemos ya un kit, tenemos la ley de Maquila, la 60-90, la de zonas francas, que es 0,5% no más, ¿verdad? Pero yo lo que creo que hace falta marketing, ¿verdad? Un marketing, y lamentablemente el marketing que damos es, por ejemplo, cuando sale la ley de APP, que a pesar de las críticas, por lo menos nos coloca en el tapete del mercado financiero internacional para algún día llegar al grado de inversión, seguramente. Al día siguiente de esa ley aparece el presidente del principal partido de oposición del país y dice, no, esta es una ley inconstitucional, en cualquier momento le vamos a bombardear, y eso sale en los diarios. Entonces, también hay incoherencia aquí mismo en esta casa. Eso lo dijo Miguel Antón Zaguier. Yo lo leí en Curitiba, mis alumnos me contaron. Che, ahí en Paraguay dicen que en cualquier momento van a bombardear por inconstitucional. Y Galaverna dice, sí, cuando venga otro gobierno podemos anularnos otra vez esta ley. Y eso sale en los diarios. Eso, o sea, un líder del partido de oposición y otro líder del Partido Colorado le dan con un caño en la semana en que la APP se aprueba. Y acá estoy leyendo, tenemos la 60-90, un rosario de la ley 117-91, o sea que es muy para la ley. Tenemos la 434-94 de moneda extranjera, tenemos la 523 que ya dije, la del 0,5%, tenemos la 1064, la de Offshore Assembly, y la de Business Process Outsourcing, que es la de la Maquila, serán las dos opciones. Tenemos la 1618 de concesiones, que es un caramelo espectacular para que la gente venga a invertir al Paraguay. La 4427, que es la de ensamblaje. Tenemos la de los parques industriales, que inclusive le descuenta hasta los impuestos municipales, patentes y todo lo que se pudiera a nivel local cuando alguien va a los parques industriales. Tenemos la 5102, que ya se comentó acá, la 5074 y la 1302 del 98 unificada. Y tenemos un montón de leyes adicionales, de acuerdos, que yo no los conozco, seguramente el señor Gauto los conoce mejor, que promocionan la protección recíproca de inversiones en el ámbito bilateral. Tenemos firmado con Argentina, Brasil, Uruguay, Estados Unidos. Le llaman APRIS, yo no conozco mucho, ¿verdad? Pero lo que creo es que está de alguna manera blindado el inversor aquí en Paraguay. Este es un país muy libre, ¿verdad? Es un país muy abierto, hay gente que puede liquidar sus dólares afuera. Es decir, lo que un poco estoy planteando es que no será que es otra más que todo el mundo va a acatar, pero no lo va a cumplir. Entonces, yo creo que el negocio es un negocio
ya estoy llegando, estas son las implicaciones o las inferencias, cuando es bueno el negocio para ambas partes, para el Estado, para la nación y para los inversionistas, sean nacionales o extranjeros. Los gobiernos normalmente hacen esto. En Curitiba, Jaime Lerner hizo un impuesto para traer a Renault, no le dio seguridad que no le iba a subir el ICMS, al contrario, le subió el ICMS, que él iba ya del 12 al 18, pero se llamaba impuestos a plazo, empleos a vista. Es decir, tenías que firmar un contrato de que tanto ibas a emplear, de que tanto ibas a transferir tecnología, porque también no es solo cantidad de inversión ni cantidad de generación de empleo. Esos son los elementos cuantitativos de las políticas de incentivo, y los elementos cualitativos nadie le da un poco pelota. Yo creo que también hay que implementar dentro del contrato exigencias cualitativas. Nos tienen que transferir tecnología, ¿verdad? Nos tienen que de alguna manera hacer investigación y desarrollo en un determinado porcentaje, porque hay factores de políticas de incentivo como estos y hay factores institucionales y estructurales. Yo pienso que esta ley es medio mixta, también toca las cuestiones institucionales. Cuando los inversores externos invierten en países más avanzados, ellos también interactúan con integradores internos. En esta ley no se le exige que haya integradores internos, proveedores locales, antes de darles la seguridad de que te voy a congelar el impuesto. Foxconn en Taiwán, inclusive somos socios de Taiwán, podría ser, ¿verdad?, un prospecto interesante para atraer a la mayor empresa del mundo en componentes de informática y BIT, es Foxconn. Y nosotros a Taiwán le pedimos plata para hacer casas. En cuanto que le podríamos pedir que monte, o a Acer, que es taiwanesa, aquí con transferencia de tecnología para penetrar de aquí el mercado brasilero, que tiene su ley de informática, medida provisoria 220, etc. El Brasil tiene muchísimas atracciones también, y por eso nos están de alguna manera ganando. Tampoco, creo que dijo alguien, el señor Gaudo dijo, no se calculó el costo derivado, cuánto es sería bueno que los que están trabajando en esto vean cuánto es el costo, o el costo de oportunidad de lo que no se va a cobrar, y eso dividir por la cantidad de empleos para saber cuánto nos va a costar cada empleo que se va a generar. Aquí hay empresas nacionales que fabrican ropa interior femenina, que es la marca Top of Mind aquí en Paraguay, y generan 1.500 empleos, confecciones, y muy pocos incentivos. A ellos no se les congela el impuesto a la renta. Habría que ver también eso. Y por último, llego a las conclusiones, que ya dije algunas. Los principales obstáculos a la inversión extranjera son la expropiación, que no se cumple el contrato, si no se cambia esta corte, igual nomás no van a venir. Los riesgos políticos, ¿verdad?, con el espectáculo que a veces se da, tampoco van a venir. Acá estoy viendo también que el Estado o el país receptor debería de establecer un régimen jurídico amigable y ecuánime de largo plazo también para las empresas nacionales. Nosotros tenemos algunos problemas en minería, por ejemplo, y ahora vamos a trabajar con el petróleo. En Paso Yobay, por ejemplo, ¿verdad?, que eso, se está extrayendo oro, 2 o 3 kilos nomás ellos están de alguna manera por año declarando, y más de 40 por semana y se extrae. Nuestro Estado no tiene ninguna capacidad de control, así como está hoy, para controlar, ¿verdad?, el cumplimiento de las exenciones que se da. ¿Quién va a controlar el 12% que tiene que dejar en royalties? Ahora estoy hablando del petróleo en el Chad. Más aún en un país donde tenemos muy pocas fuentes de recaudaciones y muy pocos motores en la economía. Tenemos soja, ganadería, hidroeléctrica, reexportación, ahora dicen que la marihuana también. Es decir, nosotros sufrimos de lo que se llama enfermedad holandesa, muy pocos recursos y muy pocos impuestos directos, y un Estado muy perezoso para recaudar, incluyendo a los gobernadores y a los intendentes. Finalmente, mi conclusión es que no se puede congelar al soberano por 10 o por 20 años su capacidad de cobrar impuesto a la renta. El soberano no puede abdicar en su capacidad de reproducir los impuestos cuando tenemos 13% nomás y las necesidades son inmensas. Y bueno, muchas gracias.